enrevesadas, porque había integrales que necesitaban más artilugios. Se fueron sacando porque, bueno, muchos profes dicen, total está el software, el celular, la calculadora. Bueno, ahora en cálculo 3, cuando la cosa es tan elemental, resulta que nos aparecen integrales o cosillas que hay que resolver mediante otros cambios de variables. Entonces, vemos un poquito, nos ponemos al tanto un poquito de una nueva forma de ver las coordenadas polares y después ya sí nos metemos desde el lunes en adelante a integrar. Tengan en mente que, punto 1, ya he visto que a todo el mundo, supongo que todo el mundo lo hizo a conciencia solo, si no, no importa, porque tarde o temprano eso va a salir a la luz. Repasar sustitución y repasar partes, ¿sí? Eso tiene que estar hiper recontra bien sabido, porque después sigo viendo errores de integración, que bueno, en muchas integrales uno por ahí se equivoca, mete la pata, pero no puede ser todo el tiempo, ¿sí? Y no puedo dudar en algunos tipos de integrales. Y no puedo dudar, guarda con los signos cuando hago partes. Recuerden que a veces partes se tiene que aplicar varias veces. Bueno, mucho cuidado con eso. Los cambios en los extremos de integración cuando hago sustitución, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, como decía, ¿qué estoy presentando? Ah, voy a detener la presentación, así presento la pantalla completa. Y en la pantalla completa, lo que yo quiero es esto. Yo ahora quiero correr un cacho esto, para seguir viendo cuando se pone en grisecito y me avise un poco de que alguien está entrando, o queriendo entrar, mejor dicho. ¿Ahí todos ven? Sí, profe. Sí. Perfectísimo. Bueno, entonces vamos a ver un poco rapidín estas cosas, y por si no leyeron, creo haber escrito en un mensaje que al final de las diapositivas están los ejercicios sugeridos, ¿sí? Y nos vamos a mover, hay varias cosas de coordenadas polares que no vemos, no son tan necesarias, no nos vamos a meter tan profundamente en el tema. Por lo tanto, con esos ejercicios que he puesto ahí en la última diapositiva, anda bien para repaso. Y después poder meternos en, como digo, propiamente integrales. A todo esto, ya en un ratito nomás, voy a estar cargando la primera parte de los enunciados de práctica de la unidad 2, ¿sí? En la carpeta de la unidad 2. La estamos terminando de retocar. Supongo que la semana que viene o la próxima ya estará la segunda parte, pero con la primera parte barre todo integrales dobles, así que vamos a andar bien. Bueno, entonces, mínimo repaso para que no nos olvidemos de que si yo tengo el punto dado en coordenadas rectangulares, ¿sí? Si yo tengo dado el punto en coordenadas rectangulares, entonces, ahí está. Entonces, resulta que como vemos acá, sabíamos ya desde la primaria, este segmentito que vemos acá, la longitud de este segmentito, ¿sí? Es el módulo del vector posición asignado o asociado al punto A. Para recordar un poco de terminología, bueno. Y en criollo, la longitud de este segmentito, si utilizamos Pitágoras,
podría obtener el valor de este R para este punto dado? Sí. Bien. Y eso me da, lo reemplazo aquí, ¿no es cierto? Las coordenadas del punto A elevadas al cuadrado, las sumo, raíz cuadrada. Pitágoras me dice que esa es la longitud de este segmento, o lo que es lo mismo, el módulo del vector posición asociado al punto A. Y además, para este punto, resulta que si yo mido este ángulo, que es el ángulo con el cual me despego del semieje positivo de las X, ¿no? Voy a medir los ángulos en sentido positivo, que sería el sentido antihorario. En estos momentos es donde empiezo a incorporar el sentido de recorrido de las cosas, ¿sí? Empieza a tornarse muy importante. ¿Desde dónde arranco a medir? Para que todos midamos del mismo modo, ¿sí? Entonces vamos a medir en sentido antihorario. ¿A partir de dónde? Del semieje positivo de las X. Entonces, dado el punto, dado que yo tengo las coordenadas rectangulares del punto, puedo establecer la medida de este ángulo θ. ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Utilizando la función arcotangente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la tangente de θ es la tangente de este ángulo, seno sobre coseno, ¿no es cierto? El seno tiene que ver con la medida de este cateto opuesto y el coseno con la medida del cateto adyacente, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, gracias. ¿El resto de los compañeros? Sí, sí, también. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces resulta que aplicando el arco tangente, como digo, tengo el valor de θ. Ajá. Ahora, entonces, al punto A, dado en coordenadas rectangulares, fíjense que si estoy en el plano, para establecer o para que todos sepamos bien de qué punto estoy hablando, necesité dos datos, el de la coordenada X y el de la coordenada Y. 2 grados de libertad. Ahora, fíjense que si yo para establecer un punto doy el ángulo θ y el R, la distancia de ese punto al origen, también estoy determinando un único punto. No hay otro punto que tenga esas mismas características, ¿sí? Entonces acá lo estamos dando en versión coordenadas rectangulares y acá lo estamos dando en versión coordenadas polares, porque estoy toda referida al polo, ¿sí? Ahora, ¿hay algún cuidado especial que yo tenga que tener para hacer estas cosas? Cuando tenemos un punto negativo, puede ser. Bueno, un punto negativo sería, Un R negativo, digamos. antes de eso, no te me vayas, no te me vayas. Estamos acá en esto que es facilito. Todavía no me metí con ese pequeño problema. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ustedes siempre meten los dedos en la calculadora, ¿no es cierto? Cuando yo voy a evaluar
esto, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Tita es un número cualquiera? Ah, tiene que estar en radianes. Ah, sí. Tita es un ángulo dado en radianes, ¿no es cierto? Así que cuidado con eso. Ahora, otra cosa. La función tangente, ¿en dónde es inversible? La función tangente hace algo así, ¿no es cierto? Bueno, a esta altura ya saben que soy bastante desprolija con esto. Mi pulso es inexistente. Eso es más o menos una función tangente, ¿no es cierto? Dibujada ¿en dónde? En un periodo. Menos pi sobre 2 pi sobre 2. Claro. Ese es un periodo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahí la función tangente es inversible, ¿no es cierto? Y la función inversa no la hago en el mismo gráfico porque, bueno, va a ser un desastre. Tiki, tiki, tiki. ¿Algo así? Corríjanme, ¿eh? ¿Es una cosa así? Sigue, Sí, vamos profe. así. Bueno, perfecto. O sea que la función tangente es inversible si estoy en ese intervalo. O sea que la calculadora me va a dar siempre ángulos que están en dónde. De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Sí, sí. Y si yo estuviera, hago acá, pero porque no tengo más espacio y no quiero irme a otro lado. Quiere decir que los argumentos que me da la calculadora van a estar siempre aquí o aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Me estoy equivocando en algo? Sí, 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 sí. sí, está bien. Con lo cual, antes del problemita que mencionó la compañera, problemita, problemón, de un R negativo, por el momento yo hablé de que el R es distancia al origen, ¿no? O sea que por ahora es positivo. Antes de llegar a ese problema, les recuerdo que esta es una situación en general problemática, que qué pasa cuando quiero representar, por ejemplo, un punto que está aquí. Un punto que está ahí, en el tercer cuadrante, ¿qué voy a tener que hacer? Fíjense que, tiki, 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 el ángulo que yo recorrí es este, ¿no? Sí. Cuando yo hice el arco tangente, ¿en dónde me quedaría el valor? ¿Cuál valor sería el que me da la calculadora? Fíjense que si estoy aquí, tengo coordenada X negativa y coordenada Y también negativa. Entonces el cociente va a ser positivo. ¿En el primer cuadrante? Claro, me va a dar algo en el primer cuadrante. Entonces, si yo no pienso un poquito lo que estoy haciendo, ¿qué va a pasar? Estoy dando las coordenadas de otro punto, ¿no? Con lo cual,
¿Qué debo hacer? Supongamos que me dio este argumento que se llama alfa. Entonces, tita, ¿qué tiene que ver con alfa? Tita igual a alfa más pi. Claro. ¿Sí? Cuidado con esas cosas. Con lo cual, si a mí me dan un punto en coordenadas rectangulares, antes de encontrar su versión en coordenadas polares, debo dibujarlo. Y ahí me doy cuenta de lo que tiene que pasar, de lo que estoy queriendo buscar, hallar. Es lo mismo que buscar. De lo que sí, de lo que estoy queriendo encontrar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando me dan un punto en coordenadas rectangulares, primero lo dibujo y luego pienso a ver qué tengo que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y manéjense con los dibujitos. Hagan los dibujitos de las cuestiones. Bien. Entonces, acá fíjense que para leer un poquito más, van a esta sección del libro y si no, buscan en otros libros en donde a ustedes les parezca más interesante. Bueno, ahora resulta que yo necesito extender un poquito la cosa porque hay curvas que sería mucho más interesante verlas a partir de las coordenadas polares. Y me está pasando esto, que si yo tengo un punto, que tiene, fíjense, un punto como este, ¿cómo lo represento en coordenadas polares? Fíjense que ese punto, el ángulo que está formando con respecto al al semieje positivo de las X, es este de acá más pi, como vimos recién nomás. Entonces, resulta que, ahora con el ejemplo que veamos me va a ser más interesante ver el por qué yo querría hacer esta cosa. Pero resulta que, para escribir este punto, que como vimos, recién dije, tiene distancia al origen, R. Y el ángulo que estoy viendo que se forma es este ángulo tita más pi. Y resulta que, como digo, esto no es muy cómodo. Entonces se me ocurre que como es un punto simétrico con respecto del origen de este punto R tita con R positivo, lo voy a establecer o voy a establecer una nueva notación que es esta. Entonces, para el punto, este que está abajo, que es simétrico con respecto al origen de este de coordenadas R tita, que yo conozco desde la primaria, me voy a inventar esta nueva notación, ¿sí? Que es el punto de coordenadas menos R tita. Entonces, R es positivo, ojo. R siempre me marca distancia al origen, ¿sí? Este punto lo voy a definir o redefinir como menos R tita. ¿Cómo lo redefino? Mediante esta ley. Estoy imponiendo esa situación. No hay más que eso. Ahora van a ver el por qué me vienen bien esas cosas. Lo primero, bueno, es para ejemplificar un poco esa definición, ver estos puntos, cómo se dibujan. Recordar que estamos pensando en que R es distinto de 0, ¿sí?
Porque si R es 0 no tengo unicidad en la representación, ¿no es cierto? Bueno, porque cualquier tita le vendría bien. Entonces, insisto, con esta definición en mente, bueno, estos puntos los sé dibujar. Este punto, fíjense que lo que está haciendo es, como tita es negativo, voy en sentido contrario, ¿sí? A lo que habíamos visto recién. Voy en sentido horario, desde el 0 hacia abajo. Bueno, y como decía, ¿qué pasa acá con este punto que tiene R, ¿sí? Que en la primer componente dice -3. Bueno, estoy pensando en que del origen me alejé 3 unidades, ¿sí? Del origen me alejé 3 unidades. Entonces, marco el punto, en todo caso, de coordenadas 3, 3/4 de pi. Fíjense que estaría por acá. Marqué un punto que está a distancia 3 unidades del origen y a un ángulo 3/4 de pi. Y luego marco el simétrico, ¿sí? Con respecto al polo de ese punto, 3 unidades, ¿sí? Y acá tengo el punto de coordenadas polares, -3, 3/4 de pi. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es simplemente una definición. Entonces, básicamente, en criollo, marco el punto de coordenadas 3, 3/4 de pi. ¿Sí? 3 unidades de distancia del origen, con una inclinación 3/4 de pi. Y luego marco el punto simétrico con respecto al polo, ¿sí? Que es este de acá. Y este es el punto que tiene coordenadas polares, -3, 3/4 de pi. Una vez que tengo eso entendido, bueno, sigo jugando acá con ejemplitos, ¿sí? Acá lo único que estamos diciendo es que si tengo n revoluciones completas, ¿sí? El punto de coordenadas para marcar el simétrico con respecto al origen sería este de aquí. ¿Está bien? Bueno, cuando haya algún problema o alguna situación me paran, como siempre. Entonces el interés de esta cosa viene ahora cuando hay, insisto, funciones que me conviene mucho más verlas en coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Por ejemplo, la ecuación de esta curva en celeste, la ecuación de esta curva marcada no en celeste, en azul, fíjense que todos los puntos que están sobre esta circunferencia están a distancia 2. ¿Sí? Todos los puntos que están sobre esta circunferencia, lo saben ya de memoria, están a la misma distancia del origen que vale 2. Lo que va cambiando es el ángulo tita. Entonces, fíjense que con esta expresión, R igual a 2 para todo tita, lo que estoy describiendo es la circunferencia. ¿Sí? Y fíjense que si yo cambio este intervalo por ejemplo, como puse acá, 0,6 pi, ¿cuál sería el resultado de esa gráfica? El mismo puede decirse, profe. Es el mismo. Yo No me van a estaría... ser, ¿Cómo? no van a ser como 3 circunferencias concéntricas, digamos, adyacentes. Superpuestas más que adyacentes. Ah, superpuesta, eso era. Porque estaría
girando sobre la misma curva 3 vueltas completas, claro, 3 revoluciones. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si θ varía en todos los reales? Infinitas vueltas, lo mismo. ¿Está bien? Entonces, notemos que fíjense que si yo quiero representar a esa circunferencia como función de variables rectangulares, ¿puedo hacerlo? La circunferencia es imagen de una función. No. No, la circunferencia yo no la puedo escribir como una y igual a f de x. Una f de x. Necesito sí o sí particionarla en dos. La parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, como imagen de una función de variable escalar rectangular, no puedo. No puedo. Pero, en cambio, cuando paso a coordenadas polares, fíjense que me quedó una bonita función constante. Y acá es útil, esta, bueno, es elemental, ¿no? Pero es muy útil a partir de aquí para dibujar en polares, hacer el dibujo. ¿Sí? Para todo θ, esto es una función constante, r igual a 2. ¿Sí? Y a partir de acá, uno va construyendo, después vamos a ver en los otros ejemplos, la circunferencia. Bueno, en esta, insisto, es muy trivial porque partimos del concepto geométrico de que todos los puntos que están sobre la circunferencia están a distancia 2 del origen. R es distancia, siempre piensen eso, R es distancia al origen. Bueno, quiere decir que las circunferencias centradas en el origen tienen toda esta ecuación. Cada vez que yo veo R, incluso ni se pone el argumento, R igual a 5. Si estoy hablando de coordenadas polares, quiere decir que para todo θ en un cierto intervalo, el R valió 5. Entonces, dibujaré la circunferencia o el segmento de circunferencia. Porque, ¿qué pasaría si yo estoy refiriéndome a esta ecuación? El rojo me cansó. ¿Qué pasaría si yo estoy refiriéndome si yo tengo esa función y supongamos que esto vale 6? ¿Qué parte de la circunferencia estaría contenida o sería la gráfica de esta función? Un arco que abraza ese ángulo. Bueno, sería precisamente este arco de circunferencia. Claro. Bien, ¿qué más? No qué más me falta de segmento de curva, ¿no? Pero está bien dibujada así. No me falta nada agregar información. Y queda abierto en pi sobre 4. Queda abierto en pi sobre 4. Vamos a hacer un paréntesis y en θ igual a 0, ¿qué pasa? Está cerrada. Está cerrada. Vamos a poner un corchetito. ¿Sí? Cuidado con esos detalles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y esto va a ocurrir muchas veces en la unidad. Bien. Otro ejemplo.
Otro ejemplo es este. Tengo la curva cuya ecuación es esta. Tita igual a 1. Como estoy en polares, yo sé que me falta un argumento, el R. ¿Y el R dónde va a estar? Para todo R en R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, tita igual a 1, marco un radián, ¿sí? Un radián, más o menos, ¿qué sería? 50 y pico de grados, creo. ¿Puede ser? Porque pi sobre 4 es la recta igual a x, ¿no es cierto? Pi sobre 4 es como un 3/4. ¿Estamos de acuerdo? Pi sobre 4 es 45 grados. Así que tiene razón el compañero, es que es un 50i. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, marqué un radián, un ángulo de un radián, y para todos los R's positivos, fíjense, voy a tener esto, distancia 1, una unidad, distancia 2 unidades, distancia 3 unidades. Y así fui marcando diferentes puntos sobre esta semirrecta. Pensemos en esta parte de acá arriba, ¿no? Para los R's positivos, tengo esta semirrecta. Y resulta que, si yo no hago la extensión de que el R pueda ser negativo, entonces solamente con esta ecuación me estaría refiriendo a la semirrecta positiva para allá arriba. Pero si hago la extensión que acabo de decir, fíjense que este punto, ¿qué argumento tiene? 1 más pi. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, este punto acá, que tiene coordenadas, distancia del origen 1 y argumento 1 más pi, lo reescribo de este modo. ¿Sí? Está a distancia 1 del origen y el argumento es 1 más pi. ¿Sí? Cuesta un poquito la primera vez que vemos estas cosas, ¿no? Bueno. Una curva un poco más divertida es esta. R igual a 2 coseno de tita. Ya seguramente varios estuvieron viendo cómo sigue todo, pero si yo lo veo por primera vez así, digo, ¿qué cosa es esta? ¿Cómo dibujo eso? Bueno, resulta que lo que voy a hacer primero, acá el autor hizo una tablita y después lo fue reflejando. Resulta que lo primero que yo debo hacer para chequear esta tablita, porque una tabla de valores, todos sabemos que no necesariamente me lleva a una figura tan bonita, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el truco? Lo primero que yo voy a hacer siempre es graficar esta función, r de tita. Fíjense que, yo qué sé, acá no me dicen nada de tita, ¿no es cierto? Entonces a priori es para todo tita en los reales. ¿Sí? Entonces a priori ese es el argumento. Ahora, ¿qué dije? Voy a hacer la función, voy a dibujar esa función.
que está encerrada entre menos 2 y 2. ¿Sí? El argumento es directamente tita, así que ya sabemos dibujar esto. Esto es pi, 2pi. Y sería una cosa... Bueno. Esto es horripilante, pero más o menos una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en este intervalo, R es positivo. En este intervalo, R es positivo. Y en este intervalo también. Para los X que están entre 3 medios de pi y 2pi, el R también es positivo. Entonces, para los R que están entre 0 y pi sobre 2, entre 0 ¿sí? Y pi sobre 2, ¿está bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, para los R que están entre 0 y pi sobre 2, este de acá, voy marcando los diferentes valores que me dio la función R. Fíjense, para tita igual a 0, la distancia, o el R, vale 2. Para tita igual a pi sobre 6, hago la cuentita y resulta que la distancia me da raíz de 3. Para pi sobre 4, que el coseno es raíz de 2 sobre 2, me da raíz de 2. Y así sucesivamente. Entonces, para tita entre 0 y pi sobre 2, he encontrado esta circunferencia, esta semicircunferencia. ¿Sí? Estoy parada acá. Profe, Sí, tengo una duda que no me cierra el pi. Ahí. Cuando yo reemplazo 2 por coseno de pi, eso me daría menos 2. sí. Ah, bueno, pero te me fuiste. Pará un cacho. Ah, sería otra suma. Tranquilízate. Si me quieren sacar buena, tranquilízate. Si no, después empiezo a decir pavadas y se va todo al demonio. Me perdí. Estamos analizando en esta cosa asquerosa que parece de Navidad, los titas que están entre 0 y pi sobre 2. Si tita está entre 0 y pi sobre 2, LR es positivo. Entonces, fíjense que, amén de hacer la tabla, yo acá estoy viendo que cuando tita vale 0, el R vale 2, y a medida que tita va avanzando, R se va achicando. Entonces está bien que a medida que tita va avanzando, la distancia del punto en cuestión al origen sea cada vez más chica, más chica, más chica, más chica, hasta que cuando tita vale pi sobre 2, el R fue 0. Entonces tiene sentido esta parte del gráfico. Hasta ahí. ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. sí, sí. Bueno, eso es importante, porque después todos los análisis son del mismo modo. El algoritmo de resolución va a ser el mismo para hacer los dibujitos, ¿sí? Hago la gráfica de la función que me dan y puedo hacer la gráfica en el
Fíjense que acá falta la letrita, pero esto es en el sistema XY de siempre. Pasé del gráfico en el sistema R tita al gráfico en el sistema XY. ¿Sí? Bueno, entonces, he analizado este pedacito de curva. Yo dibujé un periodo completo del coseno, pero ya me pueden estar diciendo que como que me va sobrando, ¿no es cierto? A ver, veremos. Fíjense, ahora, en esta hermosa asquerosidad, fíjense que si tita avanza desde pi sobre 2 a pi, el R, según mi hermoso dibujo, avanza, o baja, mejor dicho, desde 0 hasta -2. Y es lo que estoy viendo acá en la tabla. ¿Sí? El R va a bajar desde 0 hasta -2. ¿Y eso? Bueno, ¿dónde estaría Lara? Porque fíjense que estoy tomando argumentos que están entre pi sobre 2 y pi. O sea que estoy tomando argumentos que están acá. Pi sobre 2 a pi son ángulos que van ahí, ¿o no? Pero yo no veo ningún dibujo ahí. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que marco el argumento 2/3 de pi. El argumento 2/3 de pi, ¿dónde va a estar el argumento 2/3 de pi? Acá. ¿Sí? Esperen que voy a borrar esto, porque ahora ya sé que los ángulos entre pi sobre 2 y pi deberían estar ahí. 2/3 de pi, estamos ahí. Este es 2/3 de pi. Entonces, yo sobre este rayo marco una distancia, como dice acá, 1, marco una distancia 1, y luego a este punto lo traslado simétrico por el polo y viene a parar acá. Este punto de acá viene a parar acá. Así marqué este punto de coordenadas. Lo mismo a medida que tita va subiendo de valor, llego. Fíjense que voy bajando. Entonces las distancias en valor absoluto como distancia van de 0 a -2, de 0 a 2. Y fíjense que acá, a medida que voy avanzando con el ángulo, tiqui, 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 la distancia va creciendo. Voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, hasta que cuando el ángulo mide pi, ¿sí? Marqué la distancia más larga, que estaba acá, se va simétrica a parar acá. Entonces, con esos valores de tita entre pi sobre 2 y pi, recorrí esta parte de la circunferencia. Conclusión. Y ahora vamos a ver si el compañero que me hacía la pregunta recién entendió. Fíjense que para marcar la circunferencia esta, que a priori parece que es una circunferencia, pues yo compro el dibujito lindo que hizo el autor. Todavía no sé, porque he dibujado unos cuantos puntos. ¿Qué sé yo si la gráfica es una circunferencia? Todavía no lo sé. La cuestión es que, a priori, para dibujar esta curva que se parece a una circunferencia, lo que necesité fue un ángulo tita variando entre 0 y pi. Y a medida que yo siga el recorrido, lo que voy a hacer es
recorrer nuevamente esta circunferencia. Porque fíjense que los ángulos que están entre pi y 3 medios de pi están en el tercer cuadrante. El coseno es negativo, o sea que lo que yo dibuje acá, los puntos que yo vea acá, los voy a tener que dibujar simétricos con respecto al polo y vienen a parar al primer cuadrante. Los que dibuje acá, como el coseno es positivo, vienen a parar acá mismo, al cuarto cuadrante. ¿Se ve más o menos eso? Sí, Por si profe, acaso. se ve. Bueno, por si acaso, resalto. Ese punto que vemos acá de coordenadas -2 pi, yo en la gráfica lo voy a dibujar como el punto de coordenadas 2 pi más pi. 2 pi. Por eso es que viene a parar aquí. ¿Está bien? Bueno, esto parece arte rupestre. Es más, eso era mejor que mi dibujo. Bueno, entonces, pero la tabla de valores, insisto, qué sé yo, si dibujo bien y si dibujo mal, me voy a llevar a cualquier cosa. ¿Cómo sé que eso es una circunferencia? ¿Cómo sé que en adelante, cuando yo vea esta cosa, no tengo que andar haciendo de nuevo todo esto? Cuando yo veo esta cosa, vamos a ver si puedo demostrar que en realidad la gráfica en el plano XY se trata de una circunferencia centrada sobre el eje X y de radio. ¿Qué radio tendría esta circunferencia? 1. 1, exacto. O sea que cada vez que yo vea esto, tengo que ver una circunferencia de radio 1 centrada en el punto de coordenadas 1, 0. A ver, ¿cómo se hace eso? Bueno, me acuerdo de las coordenadas polares, el cambio del sistema rectangular a polar, ¿no? Y viceversa. Resulta que me dijeron recién la ecuación original era R igual a 2 coseno de tita. Bueno, si multiplico ambos miembros, y esto es más o menos artesanal, ¿eh? No siempre es lo mismo. Pero debo recordar que R al cuadrado es X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que si multiplico miembro a miembro por R, acá tengo R al cuadrado, que como dije recién es X al cuadrado más Y al cuadrado, y R coseno de tita, lo veo acá, es X. Tic. Y ahí llegué a la ecuación en coordenadas rectangulares, ¿sí? Armando el cuadrado en la X. Fíjense, es justo lo que estaba diciendo. Esa es la ecuación de una circunferencia de radio 1 centrada en el punto de coordenadas 1, 0. Ahora sí sé que si había hecho medio mamarracho antes, lo puedo acomodar porque sé dibujar una circunferencia con estas características. ¿Sí? Pero fíjense que la circunferencia no es la gráfica de una curva en coordenadas rectangulares, pero sí es la gráfica de una función en variables en coordenadas polares. Entonces, la circunferencia no se puede obtener como la gráfica de una función en coordenadas rectangulares, pero sí como una función de coordenadas polares. Porque esta es así, es una función perfecta. A cada tita le corresponde un único R. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien.
Espero haber resaltado justamente las cosas que quería resaltar. Bueno, entonces, prestar atención a este tipo de ejemplos, ¿sí? Que lo tienen en el libro. No trabajamos con conceptos como de simetría polares, tangentes polares, no vemos eso. Nos quedamos con curvas básicas, como por ejemplo la que vimos recién de una recta, R igual a un número por coseno de tita. ¿Qué pasaría en los ejemplos que les cito si tengo R igual a un número por el seno de tita? ¿Sí? Les queda a ustedes para investigar. Esas son funciones que las ven y tienen que saber cuál es la curva asociada. ¿Sí? Por eso me quedo con un cierto conjunto de curvas en polares y son las que deben saber. ¿Qué pasa si tengo R igual a coseno de 2 tita? Bueno, ahí me cambia un poquito el panorama. Si dibujamos la función coseno de 2 tita, pasa a ser esta. ¿Sí? Y acá el autor pone todos estos numeritos. Los mismos numeritos, cuando los paso al sistema XY, es esto. Recuerden que este sistema es el XY. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí, por Dios? Bueno, resulta que en este segmento de curva, el R es positivo. Entonces, yo lo voy a traspasar a este sistema XY, ¿sí? Directamente. Para este tita le corresponde este R, listo, mido acá. Para tita igual a 0, el R valía 1, ¿sí? Voy avanzando con los valores de tita y resulta que marco ese segmento de curva. Mientras que, si tita va entre pi sobre 4 y pi sobre 2, este segmento de curva, tita entre pi sobre 4 y pi sobre 2, fíjense, voy a moverme con ángulos acá, en la mitad de este primer cuadrante. Pero para esos ángulos, R resulta negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo debería marcar acá con distancia positiva, lo traspaso acá. Entonces estoy marcando este segmento. Les queda a ustedes corroborar con algunos ángulos y medir si estamos haciendo lo correcto. Fíjense que acá les marca incluso el sentido de recorrido, ¿sí? Yo iría de acá para acá, entonces voy de acá para acá. Y a medida que voy recorriendo los diferentes segmentos de curva, voy teniendo pedacitos de curva acá, y fíjense que me quedó determinada una hermosa rosa de 4 pétalos. Nos preguntaremos si ese 4 está asociado con este 2, ¿sí? Les queda a ustedes no tanto jugar por ahí, hacerlo a mano, que es tedioso, sino usar GeoGebra para eso, ¿me puedo ayudar? Ya vieron el tema de los deslizadores, si no después lo vemos. ¿Está bien? Pero y bueno, y en general no nos manejamos con toda la rosa, sino con algún pétalo o alguna parte de pétalo. Son las curvas básicas que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, y para terminar, entonces acá tienen los ejercicios sugeridos. ¿Sí? Repasen los ejemplos de la clase y del libro. Y por mi parte, eso es todo por hoy. Cumplí en hacer todo muy resumido e ir bien incisivamente, al menos lo que me pareció, sobre cosas muy puntuales.
No creo que tengan mucha duda con esto porque están muy metidos en el parcial. Pero si hay alguna duda, me la hacen saber. Ah, y les cuento, volvemos atrás. No, son de la sección, Federico, son de la sección 10.3, que es específicamente coordenadas polares. De Stewart, la segunda parte, ¿no? Varias variables. No, integración no hemos visto todavía, arrancamos recién el lunes. Son para ejercicios para profundizar en el dibujo de estas curvas. Que eso se los dejo para que cualquier duda la suban al foro y ahí vamos a responder. ¿Mm? O vemos algo rapidingui el lunes. Les quiero mostrar esto. Aparte tengo que volver a compartir. 5 minutos más y ya los libero a los que se quedaron. Bueno, en los primeros minutos, antes de comenzar esta clase, me habían hecho un par de preguntas sobre polinomios, sí, polinomios de Taylor, bien digo. Entonces, en este que era el 57 había un problema de signos, así que sugerí, el compañero tenía un problema de signos, sugerí que para trabajar con la función seno hiperbólico fueran a la definición propiamente de lo que es el seno hiperbólico, ¿sí? Esta de aquí. Y después, bueno, reemplazar con amor y comprensión lo que sea correspondiente. La otra pregunta tenía que ver con el ejercicio 56, la estimación del error. Entonces, ahí aparecieron cositas de cálculo 1. Fíjense que ahí la función era, la que teníamos que aproximar, era esta. Entonces, el error estaba asociado con la formulita que me quedó acá arriba, la derivada segunda con respecto de x, la derivada cruzada de segundo orden y la derivada y de segundo orden, ¿no? Entonces, ¿quién es el m? Bueno, lo que yo tengo que hacer es encontrar en principio una cota para cada una de estas derivadas de segundo orden. Por eso puse menor o igual que qué. Bueno, acá el x, tanto el x como el y, se movían entre menos 0,1 y 0,1. Y acá les hice notar que la derivada segunda con respecto de x, vimos que era menos coseno de x por coseno de y, tanto el coseno de x como el de y, porque se mueven en el mismo lugar, son dos números positivos. Y acá, por si acaso, hice el dibujito, ¿sí? Son dos números positivos. Entonces el valor absoluto de esto va a ser directamente coseno de x por coseno de y. Ok. Resulta que si miro la función coseno solo en el intervalo 0, 1, veo que es decreciente. Quedó este cachito en verde. ¿Sí? Es decreciente. Y a la vez sé que el coseno es una función par. Bueno, fíjense que en el 0, 1, el coseno, 0,01 quiero decir, el coseno siempre se va a mantener por debajo de no, pero me lo habían preguntado. Yo les dije que se mantuvieran en tales ejercicios y los de acotación eran más complejos. No, me mantengo en eso, pero me preguntó el compañero este ejercicio. Entonces, el coseno se va a mantener menor o igual
que 1. Y lo mismo para coseno de i. Entonces, para la derivada segunda en x, obtengo que la función esa está acotada por 1. A eso le puse m1. Después, cuando voy a mirar la derivada cruzada, que me queda de esta forma, hago el dibujo de la función seno, lo agrandé un poquito más ahora para me apiolé, y miro, groseramente, esto es más grande que 0.1 en realidad, pero miro. En el 0, 0.1, la función seno es este cachito que marqué acá en verde, ¿no? La función seno es impar. La función seno es creciente ahí en ese pedacito. Entonces resulta que la función seno siempre va a estar mayorada o acotada superiormente por seno de 0.1. ¿Sí? La función seno de i lo mismo porque la variable se mueve en el mismo lugar. Entonces, eso significa que la derivada esta es menor o igual que este número, al que llame m2, que obviamente 0,1 está en radianes, obviamente m2 es menor que 1. Entonces, análogamente, si hacen la f i, ¿sí? Queda acotada igual porque son las mismas funciones. Entonces, ahí obtienen que la cota sigue siendo m1, o sea, 1. Por lo tanto, ¿quién es el valor de m que acota a todas las derivadas a la vez? Es el valor más grande, ¿sí? Entre m1 y m2. Y ese valor vale 1. Entonces, deducimos que tanto fxx como fxy y fii, todas están acotadas por esta cota de valor 1. Reemplazan ese valor en la expresión que vimos en la teoría y obtienen la cota para el error, cuando aproximan a la función por un polinomio de Taylor de grado 1. ¿Estamos? Esto después lo voy a, en un rato más, lo prolijo un poquito porque está bastante feucho y lo comparto en el campus. Y esto es todo por hoy, gente. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, hasta luego.